Buenas noches, mis hermanos. Qué bendición nuevamente. Estamos aquí para bendecir el nombre de Dios, porque Él, cada momento, a cada instante que nosotros lo buscamos, de corazón, Él nos habla. Y esta noche el Señor nos va a seguir hablando. No sé si todos los que están conectados ya estuvieron por la mañana, pero se recuerdan que les decía que íbamos a seguir este tema que lleva por nombre. Perdón, se me perdió el nombre ahorita. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir con este tema y para los que por la mañana lo escucharon, pues gloria al Señor. Y ahorita voy así como a pasos acelerados, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito nada más de qué es lo que el Señor nos demanda para poder ver su gloria. Porque como yo lo explicaba en la mañana, la gloria de Dios es cuando la presencia de Dios está con nosotros. Que cuando hay presencia de Dios en mi vida, en mi casa, en mi ministerio, mis hermanos, las cosas van a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y si está la voluntad de Dios, usted quiere decir que todo va a caminar bien. Ahí van a haber milagros, van a haber prodigios, van a haber liberaciones, van a haber sanidades, va a haber de todo lo bueno. Vamos a dar los frutos del Espíritu Santo cuando hay presencia. Por eso la palabra de Dios nos habla en Juan 15, donde dice que si nosotros nos mantenemos unidos a Él, dice que nosotros todo lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿por qué dice que tiene que haber unidad? Porque nosotros tenemos que tener unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar de la mano con Él. Por eso dice Él también en su palabra, donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Entonces, cuando nosotros sabemos que está el Padre, sabemos que está el Hijo, sabemos que está el Espíritu Santo con nosotros, hay una unión entre ellos, mis hermanos. Entonces, nosotros no estamos solos, ¿verdad? Nosotros podemos ser esos guerreros, podemos levantarnos, mis hermanos, a pelear batallas por nuestra familia y que sabemos, mis hermanos, que las batallas quien las pelea es nuestro Señor, porque Él va delante de nosotros y nosotros solo vamos haciendo lo que Él nos indica, que es lo que Él nos dice, porque recuérdese que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, como Él es el camino, Él nos indica el camino y también, mis hermanos, Él nos dice las verdades y también nos muestra, ¿verdad? Las cosas profundas o ocultas que a veces nosotros no conocemos. Y en ese mismo camino, mis hermanos, el Señor nos va indicando qué hacer, ¿verdad? Y qué tenemos que también, mis hermanos, muchas veces activar, porque a veces hay bendiciones que ya están ahí, que al Señor nos las ha dado, promesas que el Señor nos ha dado, pero a veces no están activadas y somos nosotros los que las activamos, no solo por tener fe, porque dice que por la fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que no se ve, pero muchas veces nosotros podemos tener fe, pero hay algún estorbo, hay algo que ahí, mis hermanos, está deteniendo, que aquello que nosotros hemos creído, que aquello que nosotros hemos confiado, no llegue. Pero el Señor hoy a través de su palabra nos dice que, mis hermanos, necesitamos, ¿verdad? Que su unción, nosotros, mis hermanos, la busquemos. Que esa unción descienda, que esa unción venga. Así como dice la palabra de Dios, en estos últimos tiempos, mis hermanos, va a haber un derramar del Espíritu Santo, donde mis hermanos, dice que los jóvenes, los niños, los ancianos van a tener visiones y yo le pido a Dios que usted y yo, ¿verdad? Todos los de su casa tengan visiones. ¿Para qué? Para que podamos cada día, mis hermanos, buscar más el rostro de Dios y también, mis hermanos, cada día buscar más la santidad. Porque cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos muestra algo, es porque el Señor nos está diciendo, necesito que te acerques más a mí, porque, mis hermanos, el Señor a través de muchas visiones nos anuncia el tiempo, los tiempos venideros, nos puede mostrar también el tiempo presente y nos puede mostrar también los tiempos pasados. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando, mis hermanos, nosotros buscamos el rostro de Dios. Así que, y Dios en su infinita misericordia a muchos también les habla, aun cuando mis hermanos no anhelan la presencia de Dios, porque hay que ser claros así, de que no nos creamos que porque buscamos tanto su presencia, a veces el Señor es tan misericordioso y tan amoroso que mis hermanos nos habla,
porque Él todavía nos está hablando a tiempo. Amén. Entonces vamos a leer así rapidito aquí en Éxodo 24, vamos a leer del 9 al 11, dice la palabra de Dios. Esta es la sangre, dice, del pacto que con base, dice Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiros tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Bueno, ¿por qué dice aquí que el Señor no alzó sus manos sobre ellos, mis hermanos, y que ellos aún estaban con vida, aun cuando ellos lo vieron? ¿Por qué la palabra de Dios nos habla de esa manera? Porque, mis hermanos, si usted recuerda, ¿verdad? El Señor solo le permitía, mis hermanos, a Moisés que él se acercara, mis hermanos, o que él estuviera cerca de él para hablar con él, para que él, todo lo que él le hablaba, él se los pudiese trasladar a su pueblo. Pero esa vez, mis hermanos, el Señor hizo una excepción. El Señor pidió, ¿verdad?, que se acercaran a él y dio los nombres de quienes, ¿verdad?, de estos sacerdotes, que entre ellos iba el hermano de Moisés, que era Aarón, ¿verdad? Y luego pidió 70 hombres, mis hermanos, a los cuales, ¿verdad?, el Señor también, mis hermanos, quería que fueran parte de este momento, de lo que él iba a hacer. Porque en ese momento era cuando él le iba a dar las leyes a Moisés, mis hermanos. O sea, las leyes, mis hermanos, es un caminar que el Señor nos dejó a todos. Que si nosotros cumplimos, mis hermanos, con esas leyes, con esos mandamientos, nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia y vida eterna. Entonces, ahí, mis hermanos, era como un manual de vida el que el Señor nos iba a dejar. Entonces, por eso, mis hermanos, Él hizo una excepción de que estas personas pudiesen subir en ese momento, mis hermanos, al monte. Entonces dice aquí, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. ¿Para qué son los mandamientos, las leyes del Señor? Para guiarnos en la vida, dice. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Otra cosa que yo quiero que ustedes noten. ¿Con quién subió él nada más? Con su acompañante, que dice Josué, o sea, con su ayudante, mis hermanos, o su asistente, dice aquí en esta versión, mis hermanos. ¿Por qué dice su asistente? Porque él era el que asistía a Moisés. Mis hermanos, Moisés tenía en él una gran confianza, que a él le podía decir cosas, ¿verdad?, que el Señor le hablaba, y como este hombre, mis hermanos, fue tan fiel a Moisés, hermanos, que en todo tiempo y en todo momento, él ahí estuvo con él, ¿verdad? Entonces, por eso aquí escucha usted, ¿verdad?, que él subió al monte y dice que subió con su asistente, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. O sea, que ellos se quedaron ahí, mis hermanos, al frente de aquellos 70 hombres, ¿verdad? Y que si había alguna situación, que fueran con ellos, que ellos también, mis hermanos, tenían la autorización de ellos poder ayudarlos. Amén. Entonces, si se da cuenta, aquí hay un orden, ¿verdad? Entonces dice aquí, en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor posó sobre el Sinaí. Entonces, mis hermanos, dice que en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte. O sea, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, verdad? Como hijos, como siervos de Dios, subir, ¿verdad? Llegar a las alturas, llegar, mis hermanos, al lugar santo. ¿Y qué va a pasar ahí? Cuando nosotros lleguemos al lugar santo, vamos a ser revestidos de la presencia del Dios Altísimo. ¿Y cómo entra usted a esas alturas? Cuando usted entra en alabanza, cuando usted entra en adoración, cuando usted viene, mis hermanos, con un corazón dispuesto a meterse en la presencia de Dios.
Porque muchas veces, mis hermanos, hay gente que no tiene disposición para meterse en la presencia de Dios. Nunca le clama, nunca le pide a Dios, Señor, yo quiero ser sensible a que cuando, Señor, yo venga en alabanza, en adoración, que no sea un día más, que nada más, bueno, como dicen que hay que entrar en alabanza, pues yo entro en alabanza y después me pongo a orar. O sea, no es algo que usted lo tiene que hacer algo repetitivo solo porque alguien se lo dijo, sino que tiene que ser algo que usted lo sienta, porque dice el Señor en su palabra que Él mira la intención del corazón. Entonces el Señor va a ver con qué intención nosotros entramos. Si nosotros nuestra intención solo es alabarlo, adorarle y también al mismo tiempo oír su voz, oír sus mandatos, todo aquello que Él, mis hermanos, nos indique, ¿verdad? Hacer, y nosotros en obediencia lo vamos a hacer. ¿Sabía usted que eso también es una alabanza para el Señor cuando yo decido, ¿verdad? Poner por obra lo que Él me dijo a través de su santa y bendita palabra. Entonces, mis hermanos, aquí dice que cuando Él subió, dice, fue cubierto el monte y la gloria del Señor posó sobre el Sinaí. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? De llegar en ese momento al lugar santo, entonces viene el Señor y derrama, mis hermanos, su gloria. Amén. Entonces, si Él derrama su gloria, quiere decir que usted está lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder? Así como Pedro, dice que Pedro sanaba, dice, con su sombra, porque en él había presencia. ¿Y cuál era la clave de Pedro para que en él hubiese presencia? Mis hermanos, la clave era la obediencia. Y que ellos saber, mis hermanos, que todo lo que hacían lo hacían para que el reino de Dios se expandiera, lo mismo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, estamos trabajando en la obra de Dios para que el reino de Dios se expanda, para que todos, mis hermanos, aquellos desvalidos, aquellos que están, mis hermanos, frustrados, aquellos que están prácticamente que dicen que ya están acabados, que ya no tienen esperanza, nosotros traerlos al reino de Dios y que ellos conozcan al Dios verdadero. También, mis hermanos, a nuestra familia, llevarla a esto para que nuestra familia junto con nosotros también hagan, mis hermanos, ese trabajo que el Señor nos dejó de discipular a los demás. Pero yo lo he predicado muchas veces. Discipular no se trata solo de llevarle enseñanza a alguien y decirle qué hacer, porque las personas a veces, mis hermanos, piensan que a veces porque adquieren conocimiento de la palabra ya pueden predicar y que, bueno, la gente tiene que hacer caso porque si no Dios los va a castigar, porque hasta eso pensamos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, imagínense si el Señor pensara así de nosotros, que si no hacemos caso en el momento que Él nos dice, mis hermanos, nos castiga. Mis hermanos, el Señor ha sido tan misericordioso, tan amoroso con cada uno de nosotros, que mis hermanos, el Señor no piensa así como piensa el ser humano. Entonces, imagínese usted si nosotros damos un buen testimonio, hay un crecimiento espiritual, porque mis hermanos, si la gloria de Dios o la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, como usted lo quiera ver, mis hermanos, está sobre nosotros, está sobre mi casa, está, mis hermanos, en mi vida, en la vida de mi familia, vamos a dar frutos, porque los frutos vienen a través de cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso muchos oyen mencionar al Espíritu Santo y también lo mencionan, pero ni siquiera lo conocen. Porque, mis hermanos, el Espíritu Santo, Él va a posar donde sea anhelado, donde cuando usted viene y usted entra, mis hermanos, en esa presencia, hace esa conexión con Él. Por eso dice que la presencia de Dios, mis hermanos, o la presencia del Espíritu Santo es el que trae la revelación. Y muchos de nosotros a veces, hermanos, solo vamos por el camino, ¿verdad? Pues vamos solo caminando a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver qué dice Dios, dicen muchos, ¿verdad? No, el Señor ya dijo qué es lo que quiere que hagamos. El Señor ya mostró, mis hermanos, su misericordia a través de haber dejado sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandatos, todo está escrito en la palabra. Por eso aquí usted se da cuenta que dice que todo quedó escrito para guiarnos en la vida, dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí está escrito todo para que haya una guianza. Pero ¿qué pasó? Nosotros, mis hermanos, no teníamos guianza antes. Pero, mis hermanos, mucha gente, cuando no ha tenido gobierno en su vida, nadie, mis hermanos, no han dejado que haya gobierno en su vida, les cuesta, mis hermanos,
dejar que el Señor gobierne su vida. Y por eso a veces, mis hermanos, nos cuesta tanto, pero pidámosle a Dios y pídale perdón a Dios y dígale, Señor, yo nunca, Señor, quise aceptar gobierno, pero ahora yo, Señor, lo recibo de ti. Gobierna mi vida, gobierna la vida de mis hijos, gobierna mi casa, que Él sea el que gobierne su país, que Él sea el que gobierne, mis hermanos, a las naciones, a los países. Clamemos por las naciones para que todos reciban al Señor, mis hermanos, como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces dice aquí, dice, y la gloria del Señor posó sobre el Sinaí 6 días. La nube cubrió el monte y al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Oiga bien, dice que en estos 6 días, la nube ahí posó, o sea, ahí estaba, mis hermanos, en ese momento, solo la presencia del Espíritu Santo estaba ahí con Moisés. Ya se imagina por qué el Señor hizo esto primero con él. Mis hermanos, hubo una preparación previa antes de que Moisés tuviera ese encuentro con Dios, donde el Señor le iba a revelar, mis hermanos, ¿verdad? Todo lo que Moisés, mis hermanos, tenía que hacer con el pueblo. Él iba, mis hermanos, también a llevar sus leyes, a llevar sus mandatos al pueblo, pero antes tuvo que haber una preparación previa. Ahí, si se da cuenta, en esa presencia el Señor habló con Moisés. En esa presencia, mis hermanos, yo sé que Moisés tuvo que meditar, tuvo que ponerse a cuentas con Dios. Él, mis hermanos, porque eso es lo que pasa, cuando hay presencia, yo me pongo a cuentas con Él. Yo soy mis hermanos, yo siento su presencia y mis hermanos empiezo a sentir que yo delante de Él no soy nada, sin Él yo no soy nada, que sin Él yo no puedo hacer nada. Pero hay gente, mis hermanos, que eso nunca lo llega a sentir. ¿Por qué? Porque nunca aprecia esa presencia. Entonces Él, mis hermanos, en ese momento ya se imagina hasta el 7º día. Dice que desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas la gloria del Señor a los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Y usted dirá, ¡ala! ¿Cuánto tiempo? Mis hermanos, yo creo que Moisés ni sintió ese tiempo. Los que sí lo sintieron fueron, mis hermanos, los que no están conectados con Dios. Por eso hay gente que cuando llega a la iglesia, todo le parece, mis hermanos, tan tedioso, tan largo. Ay, que cómo se tardan, ay, que cómo cantan, ay, que cómo esto, ay, como tampoco le voy a decir que uno, ¿verdad? Va a querer tener, mis hermanos, de un solo hilo a las personas, porque hay que también, mis hermanos, respetar de que a veces hay gente que empieza, gente que todavía no tiene la presencia, ¿verdad? Pero yo estoy hablando para los que ya tienen tiempo de estar en la iglesia y todavía sí, mis hermanos, les fastidia la alabanza, les fastidia oír oír palabra, tienen, mis hermanos, aquello que no aguantan ni un ratito. O sea, ¿por qué, mis hermanos? Porque cuando no estamos conectados a Dios, mis hermanos, el tiempo se nos hace largo, pero cuando nosotros, mis hermanos, hay una conexión con Dios, las horas pasan, mis hermanos, y usted ni cuenta se da. Miren, nosotros a veces cuando entramos, mis hermanos, en intercesión, nosotros nos damos cuenta que a veces llevamos hasta 3 horas, mis hermanos, declarando la palabra, mis hermanos, orando, alabando al Señor. Luego el Señor se manifiesta y empieza, mis hermanos, a revelarse, nos muestra los tiempos, nos muestra, mis hermanos, el tiempo presente, nos muestra qué es lo que tenemos que, mis hermanos, por qué tenemos que orar más, qué tenemos que reforzar más. Mire qué precioso. Y nosotros a veces quisiéramos estar más tiempo todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros se nos hace pequeñito ese tiempo, cuando para muchos se les hace, mis hermanos. Ya se imagina usted que alguien diga, hay personas, mis hermanos, que a veces 10 minutos se les hace, mis hermanos, como larguísimo. Ay, todo lo que oré, dice. Entonces, mis hermanos, pero el que se mantiene conectado al Señor, entonces, ¿qué le quiero yo decir eso? Yo no vengo señalando, ni juzgando, ni diciéndole a usted, en usted no está la presencia de Dios.
Mis hermanos, yo le vengo diciendo, anhele esto, porque esto es lo que a usted lo va a mantener firme. Porque mis hermanos, los días malos ya están. No es que van a venir, no es que se van a acercar. Los tiempos malos ya están. Mire la violencia, mis hermanos. Quizá nosotros aquí no estamos como ahorita están otros países, mis hermanos, prácticamente enguerrados, mis hermanos peleando, matándose unos con otros. Mire, en tantos países que están haciendo eso, también de igual manera, usted sabe que hay un conflicto ahorita, mis hermanos, armado entre Israel y los palestinos, mis hermanos, y ahora ya se están adjuntando hasta más países, mis hermanos. Pero nosotros también en nuestros países, mis hermanos, estamos viviendo esa violencia. Se puede ver, mis hermanos, secuestros, mis hermanos, matanzas. Mire, el día de hoy, imagínense, si yo me pusiera a ver todas las noticias desde la mañana hasta la noche, saber cuántas cosas, mis hermanos, me daría cuenta, pero en las pocas que a veces veo, mis hermanos, hoy miraba como mis hermanos, una mujer embarazada, mis hermanos la mataron a balazos, imagínese usted, y dicen que la señora estaba cerca, mis hermanos, del puesto de bomberos, y ellos la llevaron rápido al hospital, pero ya cuando ella llegó ya había fallecido, pero ella, mis hermanos, estaba embarazada y pudieron salvar al bebé, que ahorita, mis hermanos, está en un estado crítico, ¿verdad? Porque el niño dice que está convulsionando, pues imagínese usted, ¿verdad? Desde que su madre murió, ya él, pues, ya no fue, como decir, ¿verdad? El oxígeno, yo no sé, ¿verdad? Porque yo de eso no sé mucho, pero mis hermanos, pienso yo, ¿verdad? Que algo ahí sucedió en su cerebro. Entonces, mis hermanos, ahí sí que solo la poderosa mano de Dios, pero esta señora tenía 3 hijos más y pequeñitos, mis hermanos, y eso es lo que nos damos cuenta. Y lo que no nos damos cuenta, mis hermanos, que a veces gente que aparece muerta, que no se sabe ni qué pasó, ni qué le hicieron, niños, mis hermanos, que están secuestrando, no solo aquí en nuestro país, esa violencia que se está volviendo, donde la gente ya no hay sensibilidad, mis hermanos, esos espíritus demoníacos que están, mis hermanos, a la luz del día ya, porque esos son espíritus demoníacos que están moviendo a esta gente a hacer esto, y no solo aquí en nuestro país, en todos los países, mis hermanos, está esto ahorita propagado, porque mis hermanos, es un espíritu de destrucción, de muerte, además de la pandemia, además, mis hermanos, accidentes a cada rato, desbordamiento de, mis hermanos, a veces hasta de los trenes, y cuando, mis hermanos, ¿qué es lo que anda? Yo lo he dicho, lo he venido hablando, mis hermanos, es un espíritu. La muerte anda rondando, mis hermanos, la tierra. Y recuérdese que el diablo vino a matar, a destruir y a dividir. Y todo esto, mis hermanos, saca, mis hermanos, a la gente de la presencia de Dios. La gente ya empieza, mis hermanos, a tener temores, miedos, angustias. Mis hermanos, no se mantiene firme y a veces hasta blasfeman porque empiezan a hablar gente que dice, ¿dónde está Dios? Entonces, como lo que deben de estar pensando ahorita, no que Israel es el linaje escogido de Dios. Ya se imagina todos los que están en contra de Israel, mis hermanos, pues en el nombre de Cristo Jesús declaramos que Israel está en victoria y que declaramos que esto que está sucediendo y está pasando, mis hermanos, aunque nos parezca descabellado, mis hermanos, es para que toda rodilla se doble delante de él. Y recuérdese que es un reloj para todas las naciones, donde nos está diciendo el Señor, mi venida está cerca, prepárense. Y eso es lo que el Señor, mis hermanos, está haciendo a través de la palabra. Por eso hoy el Señor nos trajo esta palabra, donde el Señor quiere que nos preparemos, que anhelemos esa presencia. Si éramos nada más aquellos cristianos que nada más estamos acostumbrados a ir y venir a la iglesia, y mis hermanos, nunca sentir la presencia de Dios. Hay gente que, mis hermanos, va a la iglesia porque quiere que el Señor le conceda eso, pero nunca, mis hermanos, van con aquel anhelo solo de estar con Él, de amarlo a Él, de estar junto a Él. Mis hermanos, no que todo siempre hay algo que quiero, algo a cambio, ¿verdad? Entonces, porque creemos a veces que, bueno, te hago el favor, Señor, de ir a tu casa o hasta de servir, pero necesito que hagas esto y esto por mí. Entonces, mis hermanos, dice que en Moisés el Señor se hacía derramar su presencia y él hablaba con él, mis hermanos. A él Dios decidió elegirlo para que él fuera el que, mis hermanos, llevara el mensaje a su pueblo. Entonces, ¿por qué cree usted? Porque dice la palabra de Dios que Moisés, mis hermanos, el Señor lo consideraba un hombre humilde,
O sea, humildad, mis hermanos, es una persona que reconoce sus errores, una persona, mis hermanos, que siempre está a los pies del Señor, y viene Dios cuando Él dice, hoy es el momento, es el tiempo de levantarte, la persona, el Señor mismo la hace levantar y su gloria desciende. Así como Él, ¿verdad? Ahorita aquí dice que Él subió a ese monte, pero fue porque mandato de Dios. Pero si se da cuenta, solo Moisés fue el que mis hermanos subió, ¿verdad? Porque los demás hombres se quedaron, dice, como podríamos decir, en las faldas de esa montaña, y dice que ellos ahí se quedaron esperando, mis hermanos. El Señor lo que quería era manifestarse, mis hermanos, y que vieran que la presencia de Dios estaba sobre su siervo. Amén. Para que mis hermanos, ellos pudieran caminar en pos de Dios cuando Él les dijera algo que ellos creyeran. Amén. Entonces, pero lastimosamente, mis hermanos, a veces miramos tanto milagro, tanto prodigio, miramos tantas cosas, y llega un momento, mis hermanos, que hasta se nos olvida. Amén. Entonces vamos, mis hermanos, a seguir leyendo aquí. Ahora quiero que vayamos a Deuteronomio. Vamos a leer en Deuteronomio. Ahora usted ya entendió qué es, ¿verdad? Cómo fue que el Señor derramó su presencia sobre este varón. ¿Y por qué ese varón, mis hermanos, hizo tantas cosas? Porque mire, con la presencia de Dios, el mar rojo fue abierto a través de mis hermanos, de esa presencia que después, mis hermanos, el Señor la derramó también sobre Josué. Mis hermanos, también fue abierto el Jordán. Porque recuérdese que mis hermanos, ellos, ¿cuál era la presencia que ellos llevaban con ellos, mis hermanos? Era el arca del pacto. ¿Sabe por qué el Señor, mis hermanos? El Señor hubiera hecho que tal vez que solo ellos supiesen que su presencia ya estaba con ellos, ¿verdad? Cuando la nube, cuando la columna de fuego, ahí está mi presencia. Pero no, mis hermanos, el Señor quería que ellos experimentaran que la presencia tenía que ir en ellos, sobre de ellos. Y por eso el Señor decidió hacer que se elaborara un arca, donde el Señor, mis hermanos, dio hasta las medidas, cómo tenía que ser aquella arca, mis hermanos, qué tenía que tener el arca dentro para que mis hermanos después ellos la cargaran. Si usted se da cuenta, cuando se recuerdan que los levitas, mis hermanos, iban a pasar el Jordán, mis hermanos, y todo el pueblo, ¿verdad? Pero como ellos eran los que iban al frente, porque ellos eran los que llevaban la presencia de Dios, ¿verdad? Dice que ellos solo pusieron sus pies, mis hermanos, en el agua, y entonces, mis hermanos, el Jordán se empezó a abrir. ¿Por qué? Porque ellos, mis hermanos, eran los más santos, los más buenos, esto y el otro. No, mis hermanos, era porque ellos llevaban el arca. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos da a entender la palabra? Que el arca, o sea, la presencia de Dios, tenemos que llevarla con nosotros. Tiene que estar en nosotros. Tenemos que cargarla nosotros. Amén. Si no, no sucede nada. Amén. Entonces, mis hermanos, pero antes de leer Deuteronomio 9, del 7 al 29, quiero que para los que no estuvieron en la mañana, quiero nada más hablarles un poquito más, porque mire, este tema es mero extenso, pero voy a hablarles un poquito solo para que usted sepa qué era lo que iba dentro del arca. Dice que dentro del arca estaban las tablas. El Señor le dijo a Moisés que ahí tenían que ser puestas en las tablas, o sea, mis hermanos, sus leyes, sus mandatos. Ahí tenían que depositarlos. Y ahí que estaba la presencia del Padre, porque mis hermanos, Él fue el que habló. Y también tenemos que saber, mis hermanos, que también el Señor les dijo que tenía que haber maná. Mis hermanos, el Señor les habló que del maná que Él le daba a su pueblo para que ellos comieran, hermanos, de ese maná ellos tenían que tomar una parte, ¿verdad? Y ponerla en una vasija o en un recipiente. Y también tenía que estar dentro del arca. También, mis hermanos, tenía que estar la vara de Aarón. Ahora yo quiero que usted entienda, ¿quién es el maná? ¿Quién es el pan de vida? Es nuestro amado Jesucristo de la gloria. Entonces ahí estaba el Padre, el Hijo
y también el Espíritu Santo, porque la vara de Aarón está representando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, cuando está en nosotros, cuando la gloria de Dios está en nosotros, nosotros vamos a ser gente fructífera, vamos a dar los buenos frutos, los mejores frutos de esta tierra, vamos a dar los frutos del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, si nosotros analizamos y haga usted las cuentas, ¿cuántos frutos ha dado? ¿Cuántos frutos usted piensa que usted ya vio en su vida? Porque primero los tenemos que ver en nuestra vida para querer que suceda en la vida de nuestra familia, en nuestras congregaciones, mis hermanos. Tenemos que dar esos frutos nosotros. Siempre, primero nosotros tenemos que darlos, mis hermanos, porque no podemos venirle a decir a alguien, usted tiene que hacer esto, cuando nosotros ni podemos contar experiencias ni testimonios, cómo fue que nosotros llegamos a obtenerlo, cómo llegamos nosotros a tenerlo. Y eso es lo que Dios quiere, que usted experimente esa gloria preciosa, esa gloria divina, que es la que transforma, la que libera. Recuérdese que dice que el Espíritu Santo es el que transforma a las personas. El Espíritu Santo es el que va a romper, mis hermanos, los yugos de iniquidad, de maldad, todo lo que aquello que no nos deja, mis hermanos, buscar verdaderamente a Dios, conocer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Mis hermanos, es el Espíritu Santo el que pudre todos esos yugos. Pero, mis hermanos, a veces solo queremos orar, solo queremos, mis hermanos, hacer las cosas a nuestra manera, pero nunca con la presencia del Señor. Donde no hay presencia no sucede nada. Ahí podemos estar, mis hermanos, años engañados de que las cosas van a suceder. No va a suceder nada. Si aquí la presencia de Dios no hubiese estado con Moisés, no suceden esos milagros, esos prodigios. El Señor no hubiera hecho todo lo que Él hizo, mis hermanos, ¿verdad? Por eso Moisés hasta él mismo le decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Porque él ya había experimentado, él ya sabía que él solo, él era un humano, un hombre, mis hermanos, común. O sea, mis hermanos, para que nosotros tengamos el poder, para que nosotros tengamos, mis hermanos, el poder para desatar, para mis hermanos también, para liberar, para sanar, tiene que estar la presencia de Dios con nosotros. Amén. Entonces, mire aquí, si usted se da cuenta, ¿por qué el Señor pidió que ahí, mis hermanos, estuviera las tablas, sus leyes, sus mandamientos? Y luego también, mis hermanos, el maná. Y si notamos, mis hermanos, dice que ese maná que iba, mis hermanos, en ese recipiente que estuvo ahí, dice que estuvo, mis hermanos, ahí por 40 años. Y mis hermanos, ese maná no se descompuso. Y el maná, mis hermanos, que ellos recogían, el Señor les dijo, no guarden para otro día porque de todas maneras se va a podrir. ¿Por qué? Porque el Señor quería que aprendieran a depender, mis hermanos, que aprendieran a depender solamente de Él, que ellos esperaran en Él, que Él todos los días Él se iba a manifestar a ellos. Y eso era como llevarlos a ellos más a la santidad, mis hermanos. Y de igual manera, ¿por qué a maná no le pasó nada? Porque el Señor quería mostrarles también su gran poder, de que, mis hermanos, que cuando todo está en su presencia, cuando aquello, mis hermanos, está en el lugar indicado y está la presencia de Dios ahí, porque en esa arca ahí posaba su presencia, las cosas son eternas. Amén. O sea, en todo, mis hermanos, hay una enseñanza. Todo lo que, mis hermanos, el Señor hablaba, había una enseñanza para el pueblo en ese momento y para nosotros que somos su pueblo ahora también. Amén. Hay una enseñanza, mis hermanos. Entonces, ya usted ya sabe, ¿verdad? ¿Por qué esas tres cosas tenían que estar en el arca? Y yo le pido a Dios que esa arca del pacto esté en su corazón, esté en su casa, esté en su familia. Clámela, pídala, mis hermanos, pero no solo se convierta usted en una persona demandante, solo pidiendo y pidiendo, porque hay gente que yo declaro esto, yo declaro el otro. Y miren, mis hermanos, como cuando hasta están escuchando la palabra, no ponen ni atención porque están pensando en sus negocios, están pensando en esto, están pensando en el otro. No le pueden dedicar un tiempo al Señor, sino que todo el tiempo, mis hermanos, en pensamientos que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, que se levanta, que se salen, que esto y que el otro, mis hermanos, es porque el mismo enemigo les hace
que tengan otros pensamientos, que no se concentren. Por eso dijo el Señor, oigan palabra de Dios atentamente, porque el Señor nos mandó a oír su palabra atentamente y entonces van a vivir. Si yo no oigo atentamente la voz de Dios, mis hermanos, ¿cómo yo voy a hacer que la presencia de Dios descienda a mi vida? Porque el Señor lo que mira, mis hermanos, es, mis hermanos, la intención con que uno llegue delante de Él. Amén. Entonces, yo le pido a Dios que usted anhele esa presencia para que esos milagros, esos prodigios, todavía estamos a tiempo, mis hermanos, de que esa presencia usted la haga reposar en su vida, en su casa, que a través de esa presencia pase lo que hicieron estos hombres, como lo que yo le contaba, ¿verdad? De cuando ellos les tomaron el arca, ellos iban adelante, cuando ellos iban a la guerra, ¿qué cree usted? ¿Quién cree usted que iba al frente? El arca del Señor, ahí iba su presencia. Ahí iba él, mis hermanos, indicándoles por dónde ir, por qué hacer, si se tenían que detener, todo a través del arca. Mis hermanos, ahí el Señor hablaba con Moisés, porque el Señor así le dijo, ahora aquí está, ¿verdad? Mi presencia, a través de eso, aquí voy a hablar yo contigo. Cuando él entraba al tabernáculo, porque recuérdese que él habló que se le tenía que hacer, mis hermanos, un lugar, un santuario, donde él, ahí mis hermanos, tenían reposando el arca, y ahí entraba Moisés todos los días. Él era el único que tenía, mis hermanos, ese privilegio de poder entrar todos los días. Yo lo decía en la mañana. ¿Cuántos quieren ser esos Moisés? Mis hermanos, sí, porque yo quiero hacer hazañas, quiero que los mares se abran. No, mis hermanos, lo que tenemos que anhelar es, mis hermanos, tener esa bendición de poder hablar con Dios. Y no solo un día, solo el día que estoy dispuesto, no, que todos los días, mis hermanos, que Él nos pueda hablar a través de su palabra, a través de que el Señor le puede hablar audible, el Señor se le puede mostrar en sueños, se le puede mostrar, mis hermanos, en visiones, se le puede mostrar y le puede hablar ahí también a su corazón. Mis hermanos, tantas formas como el Señor nos puede hablar, a través de una prédica, así como el Señor nos está hablando hoy. Amén. Entonces, leamos ahora sí Deuteronomio. Estábamos en Deuteronomio 9 del 7 al 29. 9 del 7 al 29. Dice la palabra de Dios, recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí. Has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb, que estuvo a punto de destruirte. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Ahí el Señor me dio 2 tablas de piedra en las que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña en medio del fuego en el día de la asamblea. Pasados los 40 días y los 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, la tabla del pacto, y me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una gran nación más fuerte y numerosa que ellos. Entonces, mis hermanos, imagínense usted, como en ese momento, Moisés, mis hermanos, se quedó en ese lugar, que fue lo que leímos, 40 días y 40 noches. Y él les decía ahí, porque él aquí está haciendo un recordatorio, le está hablando al pueblo, mis hermanos, nuevamente, donde les está diciendo, recuérdense que el Señor en su misericordia, en su amor, nos dio sus leyes, nos dio sus mandatos, para que pudiésemos tener una vida de bendición fructífera.
Pero mis hermanos, solo en ese lapso de tiempo que Moisés no estuvo con ellos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Y el mismo Señor ya sabía, mis hermanos, había dado ya sus leyes, sus mandatos, y ya le había dado las tablas a Moisés. Y en ese momento, mis hermanos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Imagínense ustedes, ¿se hicieron qué? Otra imagen. O sea que ellos no podían estar sin que mis hermanos los estuvieran guiando. Y aún así, mis hermanos, cuando llegaban la guía, ¿cuántas veces no se rebelaron contra Moisés? ¿Cuántas veces no quisieron apedrearlo, matarlo, mis hermanos, hacer lo que ellos querían? Había tanta terquedad, tanta maldad como hay hoy en día, mis hermanos, que la gente ya no tiene temor. Mis hermanos a veces hacen en las congregaciones lo que quieren, no le piden la dirección al Señor, no procuran, mis hermanos, hacer las cosas bien, sino que las hacen ya solo por salir del paso, ya solo porque digan que las están haciendo. Mis hermanos, en el Señor no es así. En el Señor, mis hermanos, todo tiene que ser de la manera correcta, como Él lo quiere y como Él lo dice, no a la manera de nosotros, como nosotros creemos que deben de ser las cosas. Entonces, mis hermanos, no seguimos instrucción, y así hay mucho pueblo. Mire, se le dice, mire, hermano, hermana, esto hasta aquí, usted no puede entrar, no puede pasar, usted no puede esto y esto. ¡Ay! ¿Y qué se creen? Y que no sé qué, porque es la carnota la que está hablando, no es, mis hermanos, ahí no está la presencia del Espíritu Santo, porque uno, mis hermanos, tiene que enseñarle a la gente que esté en el lugar donde esté, pero si está en el lugar indicado, usted ahí va a recibir, mis hermanos, su bendición, su unción a través de usted. Mis hermanos, los enfermos sanarán, los cojos se levantarán. Mis hermanos, usted va a sacar de las prisiones a la gente, pero es en la obediencia, no que porque yo quiero estar en cierto lugar y solamente ahí porque yo quiero hacer esto, hacer el otro. Mis hermanos, nosotros no le vamos a venir a decir a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Si se da cuenta, aquí, mis hermanos, el hermano de Aarón, el Señor no dijo, como es tu hermano, ahí te lo traes, y verdad que no. Mis hermanos, el que iba con él era Josué, y tampoco Josué, ahí no dicen la palabra que él, mis hermanos, también a él, a los dos, dice ahí, le dieron las tablas. No, se las dieron a Moisés. En ese momento era Moisés. Después, mis hermanos, esa presencia, esa unción, el Señor también la derramó, mis hermanos, sobre Josué, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el Señor se lo dijo a Moisés, traspásale esa presencia, esa unción que estuvo contigo, va a estar también con él. Así como te ayudé a ti, también lo voy a ayudar a él. Pero mis hermanos, el Señor prepara a la gente, prepara a mis hermanos, y también mira la obediencia y mira el corazón. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí Moisés estaba recordándoles a ellos, miren todo lo que yo hice, y verdad, y además, mire, aquí les está diciendo, y les dice en el 11, pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, y es decir, las tablas del pacto, y me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado bien pronto, se han apartado del camino que les mandé a seguir, y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre de ti. En cambio, haré una gran nación fuerte y numerosa. Entonces, notemos aquí, el Señor no estaba, mis hermanos, en contra de Moisés, no que en contra del pueblo, porque Moisés, mis hermanos, hasta ese momento, él había tenido esa fidelidad, ese amor, y mis hermanos, esa perseverancia, y por eso le dijo él, que es para mí, le quiso dar a entender, destruir a este pueblo, y a ti te voy a hacer, ¿qué? Que seas tan numeroso como las arenas, porque mis hermanos, recuérdense que había una promesa que le había hecho a Abraham. Amén. Y esa promesa tenía que seguir, pero nadie somos indispensables para el pueblo de Dios. Amén. Entonces dice aquí, luego me di la vuelta y bajé de la montaña porque ardía en llamas, en las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido en forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Mire, mis hermanos, ¿usted cree que no cometió un error ahí Moisés? Cometió un error.
Porque mis hermanos, él se molestó, él se enojó. Y era, mis hermanos, él tenía razón de molestarse, de enojarse. Pero imagínense usted cuánto tiempo estuvo él esperando, mis hermanos, esas tablas benditas, mis hermanos, porque él llevaba bendición en sus manos para los demás. ¿Y qué hizo él? Las quebró y las arrojó al piso, dice ahí. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, a veces así nos pasa a nosotros también. Hemos hecho todo lo que a veces Dios nos ha dicho, pero hay un momento, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado de no perder, como dicen, la cabeza, ¿verdad? De que la molestia, el enojo nos haga perder, mis hermanos, muchas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. No permitamos, mis hermanos, que la molestia y el enojo a nosotros, mis hermanos, nos lleve a perder nuestra bendición. Tenemos que seguir en la misma visión. Él tenía, mis hermanos, que saber que eso no lo tenía que hacer, pero lo hizo, ¿verdad? Entonces dice aquí, nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando su ira. Entonces, mis hermanos, aún así, ¿verdad? Él cometió ese error, pero él dice que nuevamente se volvió a postrar 40 días, 40 noches sin tomar agua, sin comer pan. Porque, mis hermanos, él sabía que el Señor los iba a destruir. Como hoy en día, yo le pido a Dios que nos levantemos mucha gente, mis hermanos, en oración, para que, mis hermanos, la gente se vuelva a Dios y no sean, mis hermanos, no sea tantísima gente la que se pierda la salvación, mis hermanos, por falta de conocimiento a la palabra, que no conozca los tiempos. Le pedimos al Dios Todopoderoso que haya revelación, que la gente, mis hermanos, reciba esa revelación para que pueda cada día acercarse más a Dios, buscar su presencia, mis hermanos, y que puedan, mis hermanos, hacer que su familia se vuelva a Dios. Porque, mis hermanos, el Señor está a las puertas y Él no ha venido porque no estamos preparados como pueblo de Dios. Nadie puede decir que está preparado, mis hermanos. Nadie. Porque nos falta un montón. Nos falta un montón, mis hermanos, todavía por hacer, ¿verdad? Y le pedimos a Dios, mis hermanos, como yo le digo, le pido a Dios que se levante un ejército de personas, mis hermanos, ya no estar llorando su derrota. Ahí van a pasar derrotados toda la vida. Mis hermanos, que se levanten en pos de Dios, a querer anhelar que muchas almas sean alcanzadas, a orar, mis hermanos. Yo espero que usted esté orando ahorita por Israel, que esté orando para que esa luz primigenia, esa luz santa llegue a todos los israelitas, mis hermanos, y que ellos puedan ver su condición y que ellos puedan saber que de su bendición, mis hermanos, su ayuda va a venir de lo alto. No es por lo que ellos piensen que tienen, que poseen, que ellos dicen que son, no, que mis hermanos, que ahí se manifieste la presencia de Dios. Y también, por ende, le pedimos por todos los demás países que están en conflicto, mis hermanos, que el Dios de paz los gobierne, los ministre y que en esa paz también puedan encontrar esa luz, porque el Señor, mis hermanos, ama al pecador, pero, mis hermanos, aborrece el pecado y Él no quiere que nadie, mis hermanos, perezca, que todos encontremos la vida eterna. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón, que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. ¿Por qué estaba el Señor molesto con Aarón? Porque, mis hermanos, él se había quedado encargado, él y el otro sacerdote, mis hermanos, se habían quedado encargados, mis hermanos, de que si algo sucedía, que ellos tenían que arreglar la situación. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Ellos cedieron a que ellos hicieran lo que ellos quisieran, mis hermanos. Entonces el Señor estaba airado también, mis hermanos, con Aarón. Y también dice ahí que quiso
destruirlo, pero vino la intercesión de parte de Moisés, mis hermanos, y Moisés intercedió por él, y el Señor, mis hermanos, él le permitió seguir haciendo lo que siempre hacía. Entonces dice luego: agarré el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé a fuego, lo desmenucé y lo reduje a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña, en Tavera, en Masa, en Kirabot, dice, en Ataba, ustedes provocaron también la indignación del Señor. Y vamos a seguir aquí leyendo. Entonces dice: lo mismo que cuando el Señor los envió desde Cades Barnés y les dijo: vayan, tomen posesión de la tierra que les he dado. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en él, ni le obedecieron. Desde que los conozco, han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son su propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y poder. Entonces aquí hubo una intercesión que hizo este varón, mis hermanos, por aquel pueblo, que hoy en día, mis hermanos, así el Señor tiene a muchos, mis hermanos, intercediendo para que todos nos volvamos a Dios, que no sigamos siendo tercos, que no sigamos viviendo en nuestras propias mis hermanos, en nuestros propios pecados, siempre haciendo lo mismo, que nos dé igual, mis hermanos, que el Señor se manifieste mostrando, mis hermanos, lo que está sucediendo, que no seamos sensibles, que no nos demos cuenta, mis hermanos, de cómo el Señor nos está hablando. Yo hablaba en la mañana, mis hermanos, y también les explicaba, y así cuando Moisés, mis hermanos, así como el Señor, ¿verdad? Porque recuérdese que Moisés también fue el que escribió, mis hermanos, Génesis. Y dígame usted cómo fue que él lo escribió, mis hermanos, y en ese tiempo no estaba ahí Moisés, pero sabe, el Señor le plació a él, mis hermanos, mostrarle el pasado a Moisés para que se diera cuenta, ¿verdad? Lo que había sido en el pasado, lo que él había hecho en el pasado, cuando él le dijo hágase la luz, cuando él le puso límites a las aguas, cuando él, mis hermanos, formó a Adán, cuando formó a Eva, lo que pasó con Caín, lo que pasó con Abel, lo que pasó, mis hermanos, con todos ellos, mis hermanos, y todos los primeros patriarcas, todos ellos, mis hermanos, Moisés estuvo en el Espíritu, el Señor lo llevó, le mostró, y por eso, mis hermanos, él escribió también ese libro. Mire qué bendición, él pudo ver el pasado, pudo ver el presente y también pudo ver el futuro, lo que hoy en día, mis hermanos, también yo sé que Moisés lo vio, porque recuérdense que cuando él, mis hermanos, llegaron ya iban a llegar a la tierra que el Señor había prometido, ahí el Señor, mis hermanos, tampoco permitió que Moisés entrara a esa tierra. Ahí, mis hermanos, el Señor le dijo: hasta aquí tú llegaste porque tú me provocaste, tú delante de ellos, también con tu hermano, le dijo, me deshonraron. Mis hermanos, cuando que mis hermanos, que él quebró las tablas, por eso tenemos que tener mucho cuidado, que cuando seamos poseedores de que el Señor en su infinita misericordia, mis hermanos, nos dé poder, tenemos que tener mucho cuidado de cuidar aquello que Dios nos ha dado, porque también Dios puede tratar con nosotros, ¿verdad? También recuérdense que ellos en Cádiz, también ellos, mis hermanos, hicieron que también Moisés se molestó, se enojó por la presión que ponía el pueblo, ¿verdad? Y también él golpeó la roca. Entonces, mis hermanos, el Señor se lo hizo ver,
¿verdad? Pero sabemos de que el Señor es misericordioso. Y recuérdense que también, mis hermanos, cuando las tablas fueron rotas, pues yo quiero que ahí note usted algo, la misericordia tan grande de Dios. El Señor volvió a dar la oportunidad y el Señor volvió a pedirle a Moisés que él subiera, mis hermanos, al monte y le volvió a dar las tablas. Así lo mismo le digo yo a usted ahora. Yo sé que muchos le hemos fallado. Yo sé que muchos, mis hermanos, en algún momento hemos titubeado, no hemos tenido fe. Cuando Él ya nos ha dicho algo, mis hermanos, pero Dios es un Dios de misericordia tan grande y de amor. Es el único, mis hermanos, que nos puede amar con ese amor que Él nos ama, porque además de todo lo que hemos hecho y todavía de muchos que estamos haciendo, todavía el Señor nos está hablando. Y así como a Él le dio la oportunidad, mis hermanos, de volverle a dar esos mandamientos, que hoy, mis hermanos, son los que nos pueden salvar si lo llevamos a cabo y ver la salvación. Mis hermanos, también usted se puede dar cuenta que también hubo una reprensión para él. El Señor, mis hermanos, a veces Él nos perdona, pero a veces tenemos que pasar las consecuencias. Entonces, no busquemos consecuencias, busquemos la libertad, mis hermanos, para adorar a Dios. Así que anhele tanto la presencia de Dios. No juguemos con la presencia de Dios, no juguemos a ser cristianos. No seamos, mis hermanos, de aquellos cristianos, porque hay tanta gente, mis hermanos, que dice que es cristiana y es re mentirosaza, mis hermanos. Gente, mis hermanos, que no tiene ni fe, gente chismosa, mentirosa, gente que pierde su tiempo en otras cosas, gente, mis hermanos, que ni siquiera instruye a sus hijos. Mire, están viendo las cosas y les da igual, siguen en lo mismo, mis hermanos con su misma rutina de vida, no preparan a sus hijos. Mis hermanos, si usted tiene a sus hijos todavía pequeños, dele honra y gloria a Dios y prepárelos porque recuérdense que la salvación es individual y el Señor dijo, instruyan a sus niños en mi camino. Instruir al niño no es que solo usted lo lleve a la iglesia y ya que la maestra de escuela dominical, mis hermanos, mire a ver qué hace con él, ay, aunque sea un momentito voy a descansar de este muchacho. No, mis hermanos, el niño tiene que ser instruido en casa. En casa. ¿Cuántas veces usted a la semana le lee la palabra de Dios a su hijo y le explica? Desde ahí ya está empezando su discipulado, mis hermanos, pero queremos que otros nos oigan, pero en nuestra casa, mis hermanos, nunca les enseñamos eso porque a veces nuestros hijos están viendo la realidad en nuestra casa, cómo verdaderamente somos y que nos van a creer. Y mis hermanos, si nosotros no honramos a Dios, un hijo, ¿cómo puede, mis hermanos, orar si mira que un padre no ora? Un hijo, mis hermanos, ¿cómo puede alabar si mira que un padre no alaba a Dios? Un hijo, mis hermanos, no puede servirle al Señor con excelencia, sino si ve que sus padres primero argumentan, hablan y luego hacen las cosas, ¿verdad? Porque ante los demás podemos ser una cosa y en nuestra casa, mis hermanos, nos podemos desnudar y mis hermanos, lo más triste es que estamos sembrando para un día cosechar. Así que si cosechamos bien, vamos a cosechar bueno. Yo le dejo esto en su corazón. Mis hermanos, quizá hemos fallado contra Dios, hemos pecado contra Él, pero el Señor, su misericordia es tan grande que hoy nos está diciendo, busquen mi presencia y con mi presencia ustedes van a ser más que vencedores y más que victoriosos y van a recibir esa corona. Así que mis hermanos, yo les bendigo a cada uno por nombre y le doy gracias a Dios por su vida, por su familia, por su casa y declaro que la gloria Shekinah en este momento ya descendió a su casa y que esa gloria Shekinah, esa presencia divina quebrantó ya esos yugos. Si usted hoy lo creyó, lo recibió en su corazón y usted dijo amén. Así es, Señor, esa presencia va conmigo, está con mi familia y usted va a ver cómo el Señor se va a manifestar. Bendiciones de lo alto y mis hermanos, muchas gracias. Les damos siempre por esos mensajitos que usted envía. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por seguir la página de Facebook. Muchas gracias porque también usted nos sigue a través del canal de YouTube. Muchas gracias porque usted siempre está atento, ¿verdad? Y también usted está enviando la palabra a todo aquel necesitado. Estamos haciendo el trabajo juntos, amén. Así que bendiciones y que el Señor me lo bendiga con toda clase de bendiciones. Y recuérdese, usted y yo tenemos que ser el mejor fruto de esta tierra y que los frutos del Espíritu Santo posen en su vida y posen en su casa y en sus ministerios. Bendiciones.